Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanas. Me encanta estar. La mañana está preciosa. Mi Cristo interior, salud, bendice a tu Cristo interior, porque ya estás conectado, tú que te vas a conectar hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse. Hoy es lunes 14 de julio de 2014. El programa es el número 795. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud y bienestar para ti. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Iniciamos hoy un nuevo libro. El libro es sobre biodescodificación. Es un documento escrito por el doctor Salomón Selam, en el cual resume un seminario de 3 días que hizo y que a mí me tiene enamorado. Dice así: quiero hacer una precisión referente a la información que Enric Corbera, recuerden ustedes que trabajamos la biodescodificación con él. Enric Corbera ha dado sobre la formación de los terapeutas en biodescodificación. La biodescodificación es una teoría, eso es todo. Luego está la práctica. Rick Hammer, el doctor Hammer, nos ha dado una teoría que nosotros hemos investigado, organizado y mejorado en relación con nuestra propia convicción, pero de ninguna manera nos ha dado una práctica. Como terapeutas, hemos tenido que encontrar cosas para ayudar a la gente y como ahora saben, escuchen. La enfermedad es una emoción. La enfermedad es una emoción que ha sido bloqueada en nuestra historia personal desde nuestro nacimiento, o bien cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, o bien en lo transgeneracional. Los nuevos investigadores nos han propuesto encontrar técnicas para ayudar a la gente a sacar esta emoción, y por ello hay diferentes técnicas que no tienen nada que ver con la biodescodificación, porque la hipnosis, la relajación, la acupuntura existían antes de la biodescodificación. Con todo el equipo hemos montado unas técnicas para cada persona para ayudarles a sanar su emoción. Las bases son más bien teóricas, con unos protocolos para poder empezar a trabajar. Pero yo diría que cuando las bases están asimiladas, les proponemos otras técnicas para poder avanzar. Pero esto no se puede hacer en 2 años. Personalmente, todos mis estudiantes siguen una terapia, prácticas intensivas que hacemos en verano. Vienen como si fueran pacientes, lo llamamos terapia didáctica. Y esto para mí es obligatorio. Es como el psicoanálisis, hay que pasar por ello. Lo transgeneracional. Vamos a abordar lo transgeneracional. ¿Por qué lo transgeneracional? Es simple. Con todo lo que hemos hecho antes, hay gente con la que no funciona. Por ejemplo, tenemos una alergia. ¿Se acuerdan del señor La Fresa? Generalmente es fácil. La Fresa, uno de los ejemplos de Enric Corbera. Encontré el otro día una forma fácil de explicarlo a la gente. La mayor parte de las alergias son como una flor porque tienen raíces poco profundas y cuando tomamos conciencia basta con sacar la flor y hay mejoría y curación en el 90% de las alergias. Pero la mayoría de las enfermedades graves como el cáncer, enfermedades crónicas, no son flores sino árboles. A veces incluso para un cáncer puede ser una flor, pero es muy raro. Si parten de la idea de que un cáncer es solo un conflicto y ya está, no funciona. Una enfermedad grave es toda una historia, no es nuestra historia propia, es yo hago la enfermedad de la familia. Siempre hay una semilla que viene de lo transgeneracional y es así que obtendremos más resultados en las enfermedades graves. Hammer pensaba que todas las enfermedades eran flores y tuvo suerte de empezar a tratar con gente que solo tenía una actividad conflictiva
que generaba la enfermedad. Y yo también empecé así, pero cuando empecé a tratar enfermedades graves como el cáncer, no funcionaba. Para quitar un árbol no es suficiente una pala, hay que tener una excavadora, porque es complejo, no es complicado, pero sí complejo. Cuando viene una persona, hacen la descodificación, hacen la terapia, la técnica y funciona. Entonces es que era una flor. Pero cuando hay un bloqueo, piensen enseguida en el árbol, porque hay ramas que están cruzadas, hay frutos maduros que cayeron hace tiempo. En algunos casos iremos a buscar lo transgeneracional y en otros no será necesario. Lo más típico es la alergia, ya que es poco frecuente que tenga raíces en lo transgeneracional. Ya les conté la alergia al polvo de un paciente, que era la memoria de un abuelo que se había ahorcado en la granja. Ahora esto salió después de 2 o 3 consultas. Cuando no hay resultados en la primera consulta, cuando no hay resultados en la primera consulta, si han hecho bien el trabajo, hay que pasar a otra cosa. Hay 2 posibilidades que pueden ser 3. Proyecto sentido o lo transgeneracional o los 2. Un caso clínico típico es una semilla en lo transgeneracional, un proyecto sentido en relación y una enfermedad que voy a desarrollar en función de la semilla. Es el caso típico. Vamos a ir un poco más lejos. Les he explicado cómo vino lo transgeneracional en psiquiatría y en psicología. Para ser honestos, lo transgeneracional es conocido desde hace mucho tiempo. Hay una frase en la Biblia que dice: los padres comen la uva verde y los niños rechinan los dientes. Freud habló de ello. Decimos que Freud ha labrado el campo de las neurosis y dejó de lado el campo de la psicosis y se olvidó totalmente de lo transgeneracional. En los años 1970 hubo un grupo de terapeutas, Nicolás Abraham, María Tolok, François Dolto. Eran unos 5 o 6 psicoanalistas que se reunían todas las semanas. Nicolás Abraham y María Torok trabajaban en el Hospital Psiquiátrico de París. Tuvieron una idea genial cuando tenían un paciente psicótico que deliraba. Anotaban el delirio palabra por palabra, todas las locuras. Y cuando venían los padres les contaban de lo que había hablado su hijo. Así se dieron cuenta de que en todo el delirio había cosas completamente delirantes y cosas reales. Y emitieron la hipótesis de que la problemática familiar transgeneracional que el niño lleva dentro de sí. Entonces empezaron a hablar del inconsciente del clan o el inconsciente familiar. Wow. Aquí encontraron un repertorio de cosas que todas tenían un denominador común. El niño que está ahí delirando es el representante de una carga emocional que no ha sido manejada en tiempo. El denominador común es la vergüenza, es decir, algo que ha pasado en la familia. ¿Qué vamos a esconder en el clan? Asesinatos, suicidios, robos, herencias, adulterios, incestos, violaciones, enfermedades venéreas, hijos fuera del matrimonio, los abortos escondidos, los discapacitados, los locos, las muertes de niños, los muertos de los que no queremos hablar porque es demasiado difícil. Imaginemos que hay un suicidio 3 generaciones atrás, es algo que guardamos y no expresamos. El lado psicoanalítico es que una emoción está ahí. Esta emoción es una energía que no podemos sacar, entonces la vamos a guardar dentro de una cripta. Dejamos el secreto en esa cripta, pero la emoción sigue ahí. Después de un tiempo, esta carga emocional, esta energía, va a depositarse en un niño que va a nacer con esa carga emocional inconscientemente y que lo va a guiar en su vida en cierta proporción, evidentemente. Así empezaron a tratar a los pacientes psicóticos no solo con el niño, sino con toda la historia familiar. Y ahí empezaron a tener resultados mucho más importantes. Así nació el transgeneracional en psicología. A Anne-Anselin Schussenberger se le ocurrió escribir un libro para un gran público, Ay, mis ancestros, en 1985. Y mucha gente se interesó por esto. Primero se basaron en este libro y poco a poco cada uno hizo su trabajo.
El trabajo que yo he hecho es adaptar lo transgeneracional a lo psicosomático y he escrito el libro del yaciente. Hasta los años 1996-97 nos han dicho, esto es transgeneracional y ya está, haz lo que puedas. Pregunta, ¿tiene que ver lo transgeneracional con el inconsciente colectivo de Jung? Respuesta, hay varios niveles. En el esquema, en el centro estás tú. Después viene la familia, el padre y la madre. Tu inconsciente propio está hecho de tu inconsciente personal, freudiano, etapa oral, etapa anal. También está hecho de inconsciente del padre y de la madre, de los abuelos, de los bisabuelos. Luego está el inconsciente de la región, porque el inconsciente de Aragón no es el mismo que el de Navarra ni que el de Cataluña. Después tenemos el inconsciente. Es lo mismo que si dijéramos el inconsciente paisa, el inconsciente costeño, el inconsciente bogotano. Después tenemos el inconsciente del país, en este caso español, porque a todo el mundo en España le gustan las tapas, pero yo no conozco las tapas, para mí son desconocidas. Las tapas son unos bocaditos que los bares y en algunos restaurantes presentan antes de la comida principal o simplemente para entretener los tragos, las tapas. Luego tenemos el inconsciente mediterráneo, que no es el mismo que el inconsciente alemán, chucrut, kartoffel, repollo, papa, chucrut. Luego tiene el inconsciente europeo, el inconsciente mundial de todos los hombres y todas las mujeres, y luego el inconsciente de todas las especies, los mamíferos. Por ejemplo, los problemas de territorio que yo tengo hoy como hombre, el león, el ciervo, el mono, tienen el mismo. Esto es el inconsciente colectivo animal. ¿Ya ves? Y después tenemos el inconsciente colectivo de todos los seres vivos, plantas, animales y humanos. Y también el inconsciente de toda la Tierra, con las montañas, los ríos, porque la Tierra es así. Y el universal. Y después, Jung está como en un inconsciente completo. Hay enfermedades en que el inconsciente personal va a ser muy importante, pero en el caso de las alergias, como en el caso de las alergias. Pero hay enfermedades que tienen que ver con el inconsciente de 4 generaciones. Y a veces hay que ir al inconsciente de un país. Por ejemplo, en España hubo la guerra civil y yo creo que se van a necesitar 100 años para metabolizar todo lo que en ella pasó. Para algunas personas, la guerra civil tiene mucha importancia en el clan y va a marcar varias generaciones. Entonces hablaremos del inconsciente de la guerra civil de España. Para darles un ejemplo, nosotros en Francia ahora estamos terminando con la Primera Guerra Mundial. Es decir, que en las enfermedades todavía hay huellas. Terminó en el 45, 46. Es simple. Van a entender cómo funciona. Por ejemplo, en la Guerra Civil hubo una familia que fue asesinada en 1936. Yo no había nacido. La gente de esta generación está marcada por esto, los hijos también. Ustedes son los hijos de estos padres. Aún está muy presente porque hay fotografías, se habla de esto, hay aniversarios de la muerte de ellos. Los hijos también van a estar marcados, pero menos, porque actualmente no se habla tanto. Imagínense con los nietos, aún van a estar menos tocados por esto. Después de 5 generaciones, se borra, ya no hay presente en el inconsciente. Ya no está presente. Hablamos de inconsciente, pero siempre hay que ver cuál es el inconsciente. Para la mayor parte de las enfermedades se trata del inconsciente familiar. Como hemos visto, las enfermedades no tienen tanto que ver con el exterior del círculo como con el interior del círculo afectivo. Pregunta: ¿es importante contarles a los nietos las historias de la familia? Por supuesto que sí, porque consideramos que son cargas emocionales. Si las exteriorizamos, no se quedan dentro o se hacen más ligeras. Es mejor contarlas y les diré cómo contarlas más tarde. Yo diré algo muy importante, que para un terapeuta es obligatorio ir a buscar la historia. La clase que yo seguí para lo transgeneracional en descodificación duró solo 3 horas. En 3 horas uno puede saber cómo hay que hacerlo. Yo me encontré con lo siguiente. Tengo un paciente que me consulta por un cáncer, tengo un árbol genealógico y tengo 5 minutos para saber si está inscrito en él. No tengo meses y meses. He elaborado una técnica que es muy rápida para elaborar las memorias,
en función del motivo de la consulta. En Francia existe lo que llamamos psicogenealogía. Es una terapia con el árbol genealógico, pero puede durar 1, 2 o 3 años. Es como una especie de psicoanálisis familiar. Ahora bien, un paciente que tiene cáncer no tiene tiempo. La meta era encontrar algo que pudiera explicar la enfermedad lo más rápidamente posible, por lo que inventé una técnica particular muy rápida para identificar las memorias, que es lo que les voy a enseñar a continuación en este documento. Pregunta: ¿y si acude a la consulta alguien que no sabe su historia? Es lo que iba a contarles. Mi árbol genealógico es de risa, porque no hay ninguna información. Mis padres y mis abuelos no apuntaban nada. Pero en cambio, lo tengo dentro de mí. Aunque no tenga la prueba escrita, tengo la prueba emocional. Si la tienes, la encontraremos a través de técnicas psicoemocionales. Tenemos los medios para hacer hablar a la gente. Si tienen el problema, es que existe la solución. Y si no tienen la solución, es que no hay problema. ¿Les interesa? Vamos a ir a encontrar nuestras memorias interiores. Empezaremos haciendo un ejercicio. Pueden cerrar los ojos. Pero ¿qué hago? Pueden cerrar los ojos. Si quieren, pongan en conciencia su posición, en posición de sentados en la silla, y respiren tranquilamente, inspirando y expirando profundamente, llenando los pulmones profunda y lentamente, y exhalando varias veces. Pongo en conciencia dónde estoy, la edad que tengo y qué hago. Este es un... Ahí llevan tilde. Voy a pensar en mis hermanos uno a uno, haciéndoles desfilar por delante de mí. Los saludo incluso si han... Después los padres los saludo incluso si han partido ya. También veo a mis tíos y tías, aunque los haya conocido muy poco o mucho. Los hago desfilar delante de mí y los saludo. Luego veo a mis abuelos, aunque no los haya conocido, o a lo mejor los he visto en foto. Por definición tenemos 4, 2 maternos y 2 paternos. Eso, pues, los saludamos. También tenemos los hermanos de los abuelos y las abuelas, los saludamos. Algunos quizá conozcan a sus bisabuelos o han oído hablar de ellos, con un nombre, una profesión, un episodio particular de su vida. Les propongo ponerse en el centro de una sala, con un primer círculo con los hermanos y hermanas, incluso si han muerto. Otro círculo con los padres, este es el círculo familiar. Luego tienen el círculo de los abuelos y un poco más allá el de los bisabuelos. Y así pueden aumentar el círculo como quieran y remontar muy lejos. Por definición, estamos hechos de todos estos personajes, es decir, que estamos constituidos genéticamente, médicamente, por los mismos genes. De ahí las semejanzas, pero también por los mismos genes psicológicos. Y en estos hay toda la historia de cada uno. Y a lo mejor hoy, después, ustedes están afectados por una persona en particular o por varias. Es decir, que en función de nuestra problemática de hoy, les propongo ir a buscar en el árbol genealógico los elementos más importantes de la historia, para permitirnos salir de esta historia respetando la historia. En cambio, las circunstancias, las enfermedades, los problemas psicológicos, esto no me pertenece. La gran lección del transgeneracional es que esta historia nos pertenece de manera general, pero no nos pertenece a nosotros de manera particular. Y por esta razón, cuando hacemos una terapia transgeneracional, nos podemos desapegar más fácilmente de una historia que ha ocurrido antes de nuestra concepción, al contrario de otras enfermedades en las que las problemáticas están en nosotros mismos o desde el nacimiento. Les propongo que hagan venir a su espíritu un tema, alguna cosa que es problemática para ustedes hoy en día, que si van a ver a un terapeuta sería el motivo de la consulta. Tomen este tema y lo incluyen en este fin de semana y a lo mejor encuentren una llave importante en la historia transgeneracional de su familia. Les propongo reflexionar sobre este tema y anotarlo en una frase o en una sola palabra. Ahora respiren hondo, vuelvan al presente, apunten la frase que han seleccionado. A nivel técnico, hay lo que llamamos el motivo de la consulta. Aprenderán con la experiencia que
En función del motivo, bien entramos directamente en lo transgeneracional o vamos al proyecto sentido o bien en la historia contemporánea. Por ejemplo, cáncer de mama. No, no entro enseguida en lo transgeneracional porque hay un desencadenante y unos programantes. En el 90% de los cánceres es así, es lo clásico. En un cáncer de páncreas es tan evidente que tiene que ver con la vida contemporánea que no sirve de nada ir a buscar ahí, al menos en un primer momento. Luego quizás se puede hacer, pero en la emergencia no sirve para nada. En cambio, la esclerosis en placas. La esclerosis en placas. Hoy no hago descodificación biológica porque siempre tiene que ver con el síndrome del yaciente. En el 100% de los casos sustituye un muerto. Problemas pulmonares. Cáncer, bronquitis transgeneracional obligatorio. La experiencia nos enseñará en qué enfermedades es necesario. Todos podemos trabajar sobre nuestro árbol genealógico, pero cuando seguimos a una persona que tiene una enfermedad grave, no podemos perder tiempo. Para ser eficientes rápidamente, necesitamos tener unos criterios de lectura muy fáciles. Antes de empezar con el transgeneracional, propiamente dicho, hay que hablar de las afinidades. Hay distintos tipos de afinidades. El lenguaje coloquial, cuando se hace una clase, uno puede contar lo que se le ocurre, que parece muy simple, pero si hay que escribirlo, no es tan sencillo. Hay que expresarlo adecuadamente para poder defenderlo si hace falta. Yo, después de reflexionar, he encontrado básicamente 4 tipos de afinidades. Las afinidades naturales. Yo tengo una afinidad natural con todos los miembros de mi familia. Imagínense que un día alguien llama a la puerta y les dice, hola, yo soy el hijo del primo segundo que se casó con la tía. En su cabeza no han entendido nada, pero ya saben que forma parte de la familia. Entonces la hacen pasar. Por el contrario, viene un chino y dice que vende aspiradoras y les cerramos la puerta en las narices. La familia es el árbol genealógico con todo el mundo. Primos, tíos, hermanos del tío, mucha gente en el clan. La afinidad afectiva. Por ejemplo, si el abuelo es quien os ha criado, hubo mucha ternura cuando eras pequeños, ibais mucho a su casa. También puede ser un tío o una tía, porque, por ejemplo, mi padre no me quiere y me acoge mi tío o me acoge la tía o un vecino, que puede ser como un padre o un hermano simbólico de la familia. Puede ser un profesor, alguien que tiene mucha importancia en nuestra vida. Yo me acuerdo de cuando tenía 8 años, era muy mal alumno, pertenecía al grupo de los últimos y hacía muchas travesuras. Este profesor me llama un día y me dice, Salomón, ven aquí, y ¡plaf! Me da una gran bofetada. Y yo pienso que me salvó la vida, porque tuvo que poner las neuronas en su sitio. Desde ese día yo trabajo bien, un psicochoque manual. Me acuerdo de su nombre y si cierro los ojos lo veo con todos sus detalles. A los 15 años estaba enamorado de la profesora de inglés, pero no me acuerdo de los otros profesores. Solo estos fueron modelos para mí. Afinidad freudiana. Edipo, Electra. Esto es en psicología clásica. Hay un seminario específico sobre todo esto. Además, he escrito un libro que se llama El sentido oculto de los desórdenes amorosos. En psicología es muy importante esto. Afinidades transgeneracionales es un lazo a menudo inconsciente que puede ser visualizado por un punto específico en el árbol genealógico. Y es lo que vamos a buscar para poder relacionar a 2 personas a nivel transgeneracional. Esta es la introducción al capítulo de mañana. Me encanta, no se lo pierdan. Se dan cuenta de que ahora Selam está hablando de cosas más prácticas que en el libro anterior. Me encanta, ¿por qué? Estamos progresando y yo sin saberlo lo he leído en ese orden. Corbera, Selam 1 y Selam 2. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana la biodescodificación, el seminario 2. Que la prosperidad, la armonía, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. No se les olvide que si tienen un momento de rabia, de aburrición, de jartera, de
Inviten al espíritu de sabiduría, cuéntenle por qué están así. Y si algo encuentran mal puesto, perdónenlo, ámenlo, agradezcanlo, olvídenlo. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y olvida. Y nos vamos, pero no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.